Mm, y no sé por qué no me aparece mi pantalla. Mm, Deme un segundo, voy a reiniciar mi pantalla porque no me está apareciendo para compartir. Quiero ver si abre en el otro browser y se puede compartir. Perdón, está un poco lenta la conexión por acá. Listo. Ahí está bien. ¿Me dicen si se está compartiendo? Sí. Dale, gracias. Bueno, vamos a ver lo que sería la parte de embriogénesis. Pantalla completa. Nos toca ver lo que sería embriología. Esta parte es un poco más complicada de hablarlo o explicarlo así solamente con palabras. Así que algunas partes tengo unos videos para que más o menos se puedan dar una idea de lo que estamos hablando. La parte en biología sería donde comienza todo el ser humano. Empecemos con lo que son los genes y los cromosomas. ¿Okay? Allí se fue la pantalla, no se ve más. ¿No volvió a aparecer? No, todavía no. Entre que está un poco lento mi... ¿Sigue sin aparecer la pantalla? No, todavía no aparece nada. Vamos a probar de nuevo.
Allá apareció. ¿Ya apareció? Sí. Listo, entonces podemos retomar nuevamente. Eh, Vamos a hacer entonces un segundo si le doy pantalla completa. Empezamos con lo que es entonces nuevamente genética, donde hablamos de lo que es el ADN. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, recuerden que forma cadenas, pequeñas cadenas que se conocen como cromosomas. Cada una de estas se compone por muchos filamentos más pequeños de ADN, que son los que nosotros llamamos genes. Estos genes son los que contienen los datos codificados que hacen al individuo un ser único. Toda célula somántica humana tiene 46 cromosomas organizados en 23 pares de cromosomas homólogos, o sea, están pareados. ¿Se fue la pantalla otra vez? Sí, se fue de nuevo. Ah, ok. Ahora me dice mi compañera que puede ser porque pongo pantalla completa. Puede ser. Ahí lo vuelvo a poner. Ok. Listo. Vamos a dejarlo así sin poner pantalla completa. Quedamos en que toda célula somática humana tiene 46 cromosomas organizados en 23 pares de cromosomas homólogos. Existe, en realidad son 22 pares autosomas y el tercer par que forma el número de 23, digamos, es el que da el sexo de la persona, digamos. Es el que, recuerden que también el que determina el sexo del feto es el hombre. El cromosoma femenino decimos que es el X y el masculino el Y. Cuando se presentan los dos, el embrión es varón y cuando son los dos X, el embrión es mujer. Esto, a forma de síntesis, sí se lo tienen que saber. Pasamos a lo que sería ya la división celular. Aquí es un poquito más complejo, por eso les necesitan estar un poco más atentos. Tenemos dos tipos de división celular, una es la mitosis y otra es la meiosis. La mitosis es el cuerpo de la célula. En la mitosis es lo que hace generalmente nuestro organismo, es como se divide la célula. Primero se copia el ADN, luego se reproduce y cuando se reproduce se divide en dos, o sea, se divide en dos esta célula y ambas nuevas células tienen la misma carga genética, o sea, tienen el mismo ADN. El propósito de esta división es el crecimiento y el desarrollo o reemplazo celular. Esto es lo que hace continuamente nuestro organismo. Se reproduce por mitosis. La meiosis es un poquito más, digamos, un nivel más avanzado de reproducción. La meiosis produce gametos, o sea, los óvulos y los espermatozoides. Cada par homólogo de cromosomas contiene un cromosoma que recibe de la madre y uno del padre. Así la meiosis tiene como resultado células que contienen cromosomas de cada uno de los 23 pares existentes. Estas células germinales contienen 23 cromosomas únicos llamados haploides. Cuando el espermatozoide encuentra el óvulo, forma el citógono y establece el número diploide. Recuérdense que serían 23 de parte del espermatozoide, 23 de parte del óvulo, y cuando se unen, los dos forman el número diploide. Lo que hace en sí la meiosis es hacer, se especifica en cuando ocurre en el óvulo y cuando ocurre en el espermatozoide. Esa es la división meiótica. Y lo vamos a ver ahora cuando vayamos a la parte de espermatogénesis.
Bien, acá, en gametogénesis. Es un proceso meiótico. Recuérdense que ya hablamos siempre de aquí en adelante de procesos meióticos que tienen la finalidad de reproducir células sexuales o gametos. Sería el óvulo o el espermatozoide, los cuales son haploides y participan en el proceso de reproducción. Comienzan como haploides y terminan diploides esta cédula, para que no se confundan que siempre van a ser haploides. Cuando el hombre alcanza la pubertad, dicen que entre los 10 y los 14 años, sus testículos comienzan el proceso de espermatogénesis. Este proceso tiene una duración de 74 días y se efectúa en 3 etapas. La primera etapa es la espermatogonia, que entra en crecimiento y se transforma en un espermatocito de primer orden. Este espermatocito luego va a cumplir la primera división meiótica formando 2 espermatocitos secundarios haploides. Luego se realiza una segunda división meiótica donde estos espermatocitos secundarios ya se van a dividir nuevamente formando 2 espermátidas cada uno, o sea que vamos a tener un total de 4 espermátidas. En esta etapa, después cada espermátide va a iniciar un proceso de metamorfosis que se llama espermiogénesis, donde se convierten finalmente en espermatozoides. O sea que vamos a tener 4 espermatozoides por cada espermatogonia de primer orden. Lo mismo, el mismo procedimiento ocurrirá en la ovogénesis, solo que en la mujer es distinto porque comienza en el tercer mes del desarrollo fetal. Esta ovogénesis, o sea, y luego se estanca para recomenzar nuevamente. El proceso es en 2 etapas, como digo, la ovogonia entra en un periodo de crecimiento y se transforma en un ovocito de primer orden. Estos ovocitos de primer orden comienzan la primera división meiótica durante la vida fetal y permanecen en la etapa de espera, o sea, nunca terminan esa división, la primera división meiótica, hasta que entran en la pubertad. Cuando entran en la pubertad, así sí se termina la primera división meiótica, que es cuando se transforma el óvulo, la ovogonia en un ovocito primario y se completa obviamente la división esta meiótica, formando 2 células desiguales. En este caso, en la mujer solo se va a formar uno que se va a llamar ovocito de segundo orden y otro más pequeño que se va a denominar cuerpo polar. Estos no van a entrar en la segunda división meiótica hasta el momento de la ovulación. El ovocito de segundo orden se va a dividir después en un óvulo y un segundo cuerpo polar, mientras que el primer cuerpo polar se va a dividir la misma vez en otros 2 cuerpos polares. El óvulo no va a completar la segunda división meiótica hasta que no se fertilice. Si esto no se produce, el óvulo se degenera. Esto sucede en lo que sería la ovulación. Para ser más prácticos, les busqué el video a ver si se pueden dar una pequeña idea de lo que sería.
Bien, es más o menos a forma de que puedan comprender cómo es la división meiótica. Pasamos a la parte de la concepción. Ok, acá también les puse un video para que sea un poco más representativo, para que se pueda ver bien. La concepción entonces es definida como la unión del espermatozoide y el óvulo y no ocurre como un fenómeno aislado, sino que incluye varias etapas. Primero, la formación de los gametos, o sea, el óvulo y el espermatozoide. La segunda es la ovulación, la tercera es la unión de esos gametos y la cuarta y última sería la implantación de este embrión en el útero. La fertilización tiene lugar en el tercio externo de la trompa de falopio. No sé si se recuerda que yo les pedí que revisaran bien la parte del sistema reproductor femenino para poder comprender cómo está formado. Entonces, cuando el espermatozoide penetra con éxito la membrana que rodea el óvulo, ambos se cierran en una membrana que se vuelve impermeable a los demás espermatozoides, o sea que solo uno puede entrar. Se completa la segunda división meiótica, acá hablamos del ovocito, y el núcleo del huevo se convierte en el pronúcleo femenino. En este caso, cuando ya están los dos adentro de la célula, la cabeza del espermatozoide es la que pierde la cola, aumenta de tamaño y se convierte en el pronúcleo masculino. Una vez que están cerrados dentro de la célula, tenemos entonces el óvulo con el pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino que vendría siendo ya la cabeza del espermatozoide. Estos núcleos se fusionan y los cromosomas se combinan, restableciendo así el número diploide de 46 cromosomas. Así se logra la concepción y así se forma el citógono. A medida que el citógono recorre la trompa de falopio hasta llegar al útero, comienza la división mitótica llamada escisión. Esto dura aproximadamente 4 días y en esta división se van formando células cada vez más pequeñas, llamadas blastómeros. En los siguientes 3 días se produce una mórula. Se llama mórula porque tiene se parece mucho a las moras, los granitos de la mora, si conocen la fruta, la mora, bueno, se va formando estas células así y se les llama mórula. Las que aún se encuentran rodeadas por la zona pelúcida protectora, que es la del óvulo. Esta zona pelúcida degenera, o sea, se va y el trofoblasto se ancla en el endometrio para su implantación. Después de la implantación en el endometrio recibe el nombre de decidua. Acá les vuelvo a poner el video para que sea un poco más explicativo. Queda separado. Ahí está.
Bueno, esta es la parte que nos interesaba, era cómo se producía la fertilización. Espero que eso siga un poco más claro con el video. No, esto ya lo vimos. Vamos a lo que sería ahora lo que es el embrión y el feto. Y la gestación dura aproximadamente 9 meses calendarios o 40 semanas. La duración del embarazo se calcula a partir del primer día de la última menstruación hasta el día del nacimiento. Después ya vamos a ver cómo se sacan estas fechas. El desarrollo intrauterino se divide entonces en 3 etapas. La primera es el preembrión, que dura desde la concepción hasta el día 14, la formación del embrión, que se prolonga desde el día 15 hasta la semana 8, que esta es la etapa más crítica del desarrollo de los sistemas orgánicos del feto, y el feto, que sería después de la 8ª semana hasta el nacimiento, ¿no? En este caso tenemos que se divide, que se diferencia de dos membranas ovulares. En el momento de la implantación comienzan a formarse 2 membranas fetales que rodean al embrión en el desarrollo. Estamos hablando del corión, que se desarrolla a partir de los trofoblastos, se transforma en una cubierta de la cara fetal de la placenta y que contiene los vasos sanguíneos umbilicales, que sería el sistema de intercambio de gases, sistema vascular que vamos a tener la madre con el feto. Y el amnios, que es la membrana celular interna que se desarrolla a partir de las células interiores de los blastocitos.
y se convierte en la cubierta del cordón umbilical y que cubre al corión en la superficie fetal de la placenta. El amnios después se va a transformar obviamente en lo que sería el saco y el contenido del líquido amniótico. Pasamos a lo que sería la placenta y el líquido amniótico en sí. La placenta en sí se estructura durante la tercera semana posterior a la concepción. Las velocidades coriónicas crecen hacia los espacios con dos capas de célula, una externa que se llama sincitio y otra interna que se llama citotrofoblasto. Una tercera capa se va desarrollando formando los septos coriónicos que se dividen las proyecciones del tecido en áreas llamadas cotelidones. Cotelidones porque son como, no sé si vieron los botoncitos de algodón, algo parecido a eso. Los cuales forman un complejo sistema de vasos fetales gracias a la ramificación de esta vellosidad coriónica en su interior. Cada cotilidón es una unidad funcional y toda esa estructura comprendida es lo que forma la placenta. La circulación embrionaria placentaria materna tiene lugar hacia el día 17, cuando el corazón del embrión empieza a latir. La placenta funciona como un medio de intercambio metabólico. Su estructura está completa al final de la semana número 12 y continúa ampliándose hasta la semana número 20, cuando cubre cerca de la mitad de la superficie uterina. Recuerden que va creciendo a medida que el feto va creciendo. Las funciones que cumple la placenta, primero una función endocrina, porque produce 4 hormonas necesarias para el mantenimiento del embarazo y el soporte del embrión. La HCG, la HPL, la HCG que sería la gonadotropina colínica humana, la HPL que es la lactógeno placentaria humana, la progesterona y el estrógeno. En su función metabólica cumple la función de nutrición, excreción y almacenamiento. Recuerden que dentro de esta placenta el feto es donde se van a nutrir con los aportes que les dé la madre, la excreción de su organismo también va a estar incluido dentro de esta placenta y el almacenamiento de los nutrientes. Todo va a estar dentro, todo se va a ocurrir dentro de esta placenta. La función placentaria es que si bien presenta interferencias con la circulación hacia la placenta, esta no puede irrigar el embrión. La vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo placentario. O sea que depende de la presión de la sangre materna que suple la circulación. Cuando la mujer está en decúbito supino y la presión del útero comprime la vena cava, el retorno venoso hacia la aurícula derecha disminuye. Por eso siempre nosotros decimos que es mejor que a partir de tercer mes, cuarto mes, la madre siempre se coloque en posición de cúbito dorsal. El líquido amniótico es al comienzo de la cavidad amniótica deriva su líquido de difusión de la sangre materna y la cantidad de este líquido va aumentando cada semana, llegando al final del embarazo con unos 800 a 1200 mililitros de líquido amniótico. El volumen de este líquido amniótico constituye un factor importante que se valora el bienestar fetal, porque si es menor a 300 mililitros, tenemos un oligoamnios. O sea, se asocia con una normalidad en los riñones del feto. Si este líquido es superior a los 2 litros, tenemos un polihidraamnios que se asocia con malformaciones gastrointestinales. Las funciones del líquido es ayuda a mantener la temperatura corporal, sirve como fuente de líquido oral y de depósito de desechos, la vez que protege el feto contra traumatismos motivando la fuerza, siempre hablando de una fuerza leve y no de un golpe demasiado brusco, ¿no? Permite la libertad de movimiento para el desarrollo del músculo esquelético, o sea que el bebé se puede mover adentro de la placenta mediante este líquido amniótico
para poder estirarse y así poder desarrollarse mejor y evita que el embrión se enrede las membranas y eso facilita el crecimiento simétrico. Bien, pasada esta parte, voy a detenerla, la presentación, por si tienen alguna duda con respecto a esto. Es un poco complejo lo que es embriogénesis, por eso era más fácil haber pasado los videos. Bien, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? Si no, pasamos al otro tema. Bien, entonces vamos a pasar a presentar la otra parte. Bien, vamos a ver la otra parte, donde vamos a hablar de los signos y síntomas del embarazo. ¿Se ve la presentación? No escucho a nadie, por eso no sé si se ve. Sí, sí se ve. Dale, gracias. Bien, vamos a pasar. Esto lo tienen que tener muy presente ustedes porque van a tratar siempre con las mamás. Entonces vamos a ver. Okay. Los signos de presunción. Estos signos y síntomas estos signos de presunción son subjetivos, o sea que solamente los puede percibir la madre. Son inconstantes y pueden faltar o estar atenuados. Aparecen desde la semana 4 hasta la semana 18 y tienen modificaciones generales, como pequeñas modificaciones en las mamas, polaquiuria, nicturia. Polaquiuria es la mixia frecuente. Nicturia es la necesidad de hacer pis durante la noche. Y signos simpáticos, como pueden ser las náuseas, vómito, anorexia, fatiga, somnolencia. Pero recuerden que son subjetivos, solo la madre es la que puede percibirlos. Después pasamos a los signos de probabilidad que aparecen entre la semana 18 hasta la semana 20, donde ocurren las modificaciones morfofisiológicas del aparato reproductor. Encontramos la amenorrea, que ya cuando ya cesa de la mujer de indisponerse, digamos, de sangrar, los signos vulvovaginales, que tenemos aquí el signo de Chadwick, cuando la vulva y la vagina se tornan un poco violáceas. Esto es muy común que se puede ver, los signos uterinos, que se detectan mediante el tracto vaginal, se está reblandeciendo el cuello uterino, el cervix que se vuelve violáceo con el signo de Chadwick, y en este caso tenemos que antes del embarazo el útero tiene una forma de pera, de forma piriforme. Después esto va cambiando en la semana 6,
que mantiene la misma forma piriforme, pero un poco más rellenita. En la semana 13 se va volviendo más esférica y globulosa para llegar a la semana 18 con una forma ovoide. Y luego están las pruebas inmunológicas positivas que se le hacen a la mama. Esto lo van a ir notando, claro, a medida que vamos viendo a la mamá con todos los meses. Los signos de certeza ya aparecen después de la semana 20 y son de procedencia fetal, como los movimientos fetales, la frecuencia cardíaca fetal, la visualización del esqueleto fetal y la palpación de las partes fetales. Aquí después mi compañera les va a enseñar cuáles son las maniobras de Leopold para palpar las partes fetales. Las molestias más comunes del embarazo que vamos a tener son durante el primer trimestre. Vamos a tener náuseas, vómitos, una micción frecuente, hipersensibilidad mamaria, aumento de la secreción vaginal, congestión nasal, epitaxis, pitialismo o cialorrea. Estos son muy frecuentes en el primer trimestre, por lo que nosotros debemos aconsejar a la madre en caso de náuseas y vómitos de evitar los olores fuertes, que comer galletas o tostadas antes de levantarse, hacer comidas pequeñas y más frecuentes, ingerir bocaditos secos entre comidas. Si tiene hipersensibilidad mamaria, usar un sostén adecuado, limpieza y baño diario, evita las duchas vaginales, caso, la ropa interior de algodón siempre con la secreción vaginal. En el segundo y en el tercer trimestre vamos a encontrar que tenemos pirosis, las venas varicosas, hemorroides, estreñimiento, dorsalgia, calambre en las piernas, desmayo, disnea. Con lo que nosotros podemos decir con lo de la pirosis, que la sensación de esa quemazón en el estómago, sí, comer comidas pequeñas y más frecuentes, antiácidos pobres en sodio, evitar comer en exceso y alimentos sobre todo grasos o fritos. Con las venas varicosas, elevar frecuentemente las piernas, evitar cruzar las piernas a nivel de la rodilla, por ejemplo. Con las hemorroides, evitar los estreñimientos, siempre comiendo más fibra, usar compresas frías o pomadas tópicas. En caso de usar pomadas tópicas, siempre preguntar al médico. Con el estreñimiento, la ingesta de líquidos es mucho mejor aumentarla, las fibras en la dieta, el ejercicio. Con la dorsalgia vendría a ser el dolor de la espalda que siente ya al tercer trimestre por el peso, que es mejor efectuar ejercicios de inclinación, evitar los zapatos taco alto o levantar objetos pesados. Con los desmayos hay que evitar levantarse rápidamente, tratar de levantarse despacio, estar de pie por poco tiempo, verificar los valores de los hematocritos y la hemoglobina. Y con la disnea es adoptar una posición adecuada al sentarse o al pararse, y por la noche dormir reclinado. Cuenta que muchas de las mamás están para poder dormir reclinada, entonces la mayoría duerme semisentada, sentada, y también tiene mucha necesidad ya llegando al tercer trimestre. Así que esos son los factores más comunes que vamos a encontrar. Vamos a pasar a las características del control prenatal. Ya que el control prenatal es una serie de visitas con integrantes del
equipo de salud con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo, obtener una adecuada preparación para el parto y mejor. Como yo les había dicho la otra vez, siempre es mejor abordar a las mamás desde el primer trimestre de embarazo que evitar que lleguen sin ningún tipo de control a la maternidad ya para tener su bebé. Un control prenatal eficiente debe cumplir 4 requisitos. Primero, debe ser precoz, porque debemos tratarlo desde el primer trimestre. Esto permite una ejecución oportuna en las acciones de salud. La frecuencia y los controles van variando. Las personas con bajo riesgo necesitan un mínimo de 5 controles. Y las de alto riesgo van a necesitar un poco más de acuerdo a su médico. Un segundo. Debe ser completo porque los contenidos mínimos del control deben garantizar las acciones de promoción, recuperación y rehabilitación de la salud. O sea, debemos contemplar todo el contexto de la mama. Y de amplio cobertura significa que tenemos que, mientras más rápido nosotros podamos captar esta mama embarazada, más efectiva va a ser la intervención y vamos a poder disminuir las tasas de mortalidad materna y perinatal. Vamos adelantando, pero le toca a mi compañera también, es muy largo el tema. En estos casos, para ayudarnos, tenemos lo que se llama el gestograma. El gestograma es un disco calendario obstétrico simple, y también existe más grande para poner en la pared, pero esto nos ayuda muchísimo. Hoy en día existen aplicaciones que suplen al gestograma, pero en sí ayuda a la correcta vigilancia del embarazo, facilita la estimación de la edad gestacional, permite la vigilancia del crecimiento fetal, verifica la normalidad del peso materno de acuerdo a la semana de amenorrea, y recuerda las medidas antropométricas feto-neonatales ecográficas que hay que hacer. La cinta obstétrica es la que se usa muchísimo para medir la altura de uterina, desde el pubis hasta el fondo del útero. La medida de la altura uterina se debe tomar en la embarazada siempre en decúbito dorsal. Eso recuérdenlo siempre. Vamos a pasar a la parte que es un poco más importante, la parte que es la parte nutricional de la embarazada. Decimos que la gestante debe conocer su peso habitual al llegar a la gestación y mantener un peso adecuado a su contextura. La buena nutrición del embarazo es importante tanto para ella como para el feto, porque si tenemos una madre con obesidad, esto se va a asociar con diabetes, hipertensión arterial y una macrosomía en el feto, lo que aumenta el riesgo perinatal. Cabe destacar que hay presencia de dos tipos de riesgo: el riesgo biológico, que sería el escaso aumento de pondera gestacional, el escaso intervalo intergenésico que hay, la alta paridad de las madres, las complicaciones infecciosas, hemorragias, anemia y entre otras, y los riesgos socioeconómicos, o sea, la pobreza, el bajo nivel de estudio, ocupación, mucho gasto energético para la madre, deficiencia del sistema de apoyo social o inexistente. Okay. Siempre recuerden que vemos a la embarazada, a la familia y todo el contexto donde ella se encuentra. Bien, durante el primer trimestre, la mujer embarazada va a requerir cerca de 150 calorías adicionales por día hasta completar 2100 kilocalorías. En el segundo y tercer trimestre va a tener un requerimiento de 350 calorías por día hasta completar a 2200 y 2300 calorías respectivamente en el segundo y el tercer trimestre. ¿Cómo van a distribuirse estas calorías en la dieta? Con los hidratos de carbono va a necesitar 1500 calorías. Los hidratos de carbono, recuerden que transportan y almacenan la energía. La encontramos en el arroz, el maíz, las legumbres, la batata. Las proteínas, que van a necesitar de 400 a 500 calorías, sirven para formar una célula de los órganos de nuestro cuerpo. Y les encontramos las carnes rojas, el pollo, el pescado, la avena, el pan, el arroz y las grasas,
más aproximadamente unas 400 calorías. Estas deben restringirse y no debemos aportarle más de 40 a 60 gramos diarios. Encontramos en la manteca, la leche, la carne, los huevos. Esto debemos decirle a las embarazadas sobre todo que deben disminuirlo o buscar la leche sin grasa, la carne quitarle la grasa y así para disminuir. Le evaluar. Las vitaminas. Esto es muy importante que tengan en cuenta porque existen deficiencias de vitaminas que pueden provocar daños tanto a la mujer como al feto. Tenemos la vitamina A, que es indispensable para el crecimiento normal del niño y participa en mantener la normalidad del tejido epitelial y es indispensable para la visión. La vitamina A se debe tener de 700, lo que indica el Comité de Expertos en Nutrición de la FAO, la Organización Mundial de la Salud, que se tenga 750 microgramos por día. Se encuentran los alimentos en forma activa o retinol y en forma de carotenos. O sea, los carotenos son la zanahoria que los encontramos ahí. La vitamina B1, llamada también tiamina, son 0.55 miligramos por cada 1000 calorías al día. Es indispensable la vitamina la B1 para la normalidad de tejido nervioso y participa en el funcionamiento del corazón y sistema muscular, entre otros. Lo encontramos en el germen de trigo, el arroz, el pan integral, la carne de cerdo, las lentejas, y su deficiencia produce beriberi. En la B2, la riboflavina, también tenemos 0.55 miligramos por cada 1000 calorías por día y forma parte de las enzimas que intervienen en el proceso de respiración de los tejidos. La B2 la encontramos en la leche, los derivados, los huevos, la víscera, sobre todo el hígado y el riñón. La deficiencia de B2 produce riboflavinosis. La B3, llamada niacina, 6.6 miligramos por cada 1000 calorías diarias, eso es lo que se recomienda. Forma parte de las enzimas que intervienen en los procesos de respiración en los tejidos, indispensable para la normalidad del sistema nervioso, y lo encontramos en el atún, las carnes rojas, las vísceras, los porotos. Su deficiencia produce pelara. La B9, una de las más importantes, también el ácido fólico, que necesita 400 microgramos por día. La encontramos en el hígado, la lechuga, la espinaca, la verdura y los productos bacterianos como yogur. La B12 necesitamos 3 microgramos al día y la encontramos en el hígado, el riñón, las hojas oscuras de los vegetales. Su deficiencia provoca anemia megaloblástica. La vitamina E necesitamos 17.1 microgramos al día y la encontramos en el aceite de germen de trigo, las verduras y el pan integral. Y la vitamina K, también llamada antihemorrágica, esta vitamina, suministrada a la madre, no atraviesa el quinto placentario, por lo que se debe suministrar al recién nacido cuando nace, en forma de medicamentosa. Lo encontramos para el madre en las hojas verdes, el tomate, la leche y el hígado. Es importante no padecer deficiencias de vitaminas. Y entre los minerales que son importantes para la madre encontramos el sodio, el potasio, el calcio y el hierro. El sodio, que es la principal causa de retención de agua y la aparición de edema en las madres, debemos disminuir gramos al día. El calcio, que es la mayor parte de nuestro organismo, se encuentra en la leche, en los derivados de la leche, el coliflor, la lechuga y la espinaca. El calcio es muy importante mantener los niveles. Y el hierro también forma parte de la hemoglobina y el embarazo es necesario para el aumento de la masa de los glóbulos rojos en el feto y de la placenta, y la encontramos en las carnes, el hígado, el poroto, hojas verdes, yema de huevo. Es importante conocer a la mamá, sobre todo en el primer trimestre, más que todo ahora si son mamás vegetarianas,
porque necesitamos reemplazar todas esas vitaminas y minerales que se encuentran en la carne para darle otras opciones a la mamá, para que no tenga ningún tipo de deficiencia. Ahora vamos a pasar a lo que mi compañera Gaby nos va. ¿Quedó alguna duda de esto? Lo vemos al final, así mi compañera Gaby hace su presentación. Gaby. Cualquier cosa yo voy leyendo el chat. Sí, ahí trato de poner mis cosas. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, estamos viendo. Bien. A mí me toca hablar sobre los cambios que se presentan en el embarazo. ¿Sí? Bueno. Tenemos en un principio síndromes generales de adaptación en el embarazo que se dividen por trimestres. ¿Sí? Tenemos el primer periodo que es de intolerancia. ¿Se me escucha? No, no sé. El periodo de intolerancia Sí, se escucha bien. Bien, gracias. Es uno de los más importantes. Psicológicamente es importante y a la vez peligroso, ya que la mujer puede volverse muy aprensiva, experimentar molestias físicas provocadas por los temores, por embarazo no deseado, por situaciones psicosociales y originar situaciones psicosociales diversas según la situación que esté viviendo la mamá en el momento, ¿sí? Este es un periodo en el que se debe estar atento. Después tenemos el segundo periodo, que es de adaptación. En este se superan y se resuelven situaciones que tenía la mujer en el primer periodo y cambia de actitud ante el embarazo. Se conoce como esta la etapa de la tranquilidad y la gestante comienza a proyectarse para la llegada de su bebé.
También aparecen en este periodo, que es entre el tercero y el sexto mes, aparecen los movimientos fetales, que también resultan estimulantes para la mamá. Tenemos un tercer periodo, que es el de sobrecarga. En este se producen modificaciones mecánicas, son las más notorias, por el aumento del volumen del feto y todos los anexos que tienen en el embarazo. Aparecen nuevamente los temores y las ansiedades, pero ahora son relacionadas al parto, relacionadas a defectos que pueda tener el niño y a la crianza, ¿sí? Es importante conocer cómo la mamá va cursando el embarazo. Bien, ahora vamos a ver los cambios anatómicos funcionales del embarazo, cómo va afectando el embarazo en los diferentes sistemas. ¿Sí? Por lo general, el embarazo en un principio suele ser, es rechazado por el cuerpo, ¿sí? Porque es algo extraño que le está pasando al organismo, es algo a lo que no está acostumbrado. Entonces, el cuerpo comienza como con un rechazo y aparecen muchos síntomas respecto a este rechazo, hasta que el cuerpo comienza a adaptarse. Así que ahora vamos a ver cómo se van adaptando. Primeramente, el útero, que es el que contiene en sí al feto, el más importante en el embarazo. El útero es la matriz del órgano de la gestación y el mayor órgano del sistema reproductor femenino. Tiene una base o fondo, tiene un cuello cervix y una boca, ¿sí? Mide 7,6 centímetros de longitud, 5 centímetros de ancho, 2,5 centímetros de espesor y 60 gramos de peso. Tiene una capacidad interior de 1 a 2 centímetros cúbicos. Este es un útero vacío, un útero de una mujer normal que aún no está embarazada. Es un órgano muscular con recubrimiento material glandular blando que durante la ovulación se hace más denso, momento en el cual está listo para recibir el óvulo fecundado. Si no se fecunda, el revestimiento que se ha formado en la parte interna es expulsado durante la menstruación. Las capas del útero son 3. Está la capa serosa o perimetrio, que son las partes posterior superior, se extienden a los lados del útero, es la parte externa del útero. Tenemos el miometrio, que es la parte del medio, la palabra misma lo dice, y está formado principalmente por tejido muscular liso, ¿sí? Este es un tejido que trabaja mucho durante el embarazo sosteniendo el feto. Y tenemos después el endometrio, que es una capa mucosa y celulosa epitelial especializada que se renueva en cada ciclo menstrual. El endometrio, con cada menstruación, vuelve a renovarse, ¿sí? Y si no hay fecundación, se elimina y comienza de vuelta el ciclo a crearse una nueva capa, ¿sí? Después seguimos con el sistema reproductor. En general, tenemos las mamas. Cuando se produce el embarazo, se observan cambios producto de los estrógenos y progesterona. Ahora que voy a ir relatando, fíjense en los diferentes hormonas que voy a ir mencionando. Son muchas las hormonas que forman parte de todo este proceso del embarazo y vamos a ir viendo, a medida que vamos viendo los diferentes sistemas, cómo van afectando estas hormonas. En las mamas, el estrógeno y la progesterona producen aumento del tamaño y de consistencia, es decir, hiperplasia e hipertrofia, aumento del tamaño y aumento de la función también. Todo esto es preparación para la lactancia, los pezones se vuelven más eréctiles, tienen mayor pigmentación, aparecen las venas superficiales que se llama red de Haller,
Durante el tercer trimestre, la prolactina, otra hormona que también interviene, produce calostro, que es una secreción amarillenta, que es el primer alimento del bebé. Después tenemos la vagina. El epitelio vaginal experimenta hipertrofia e hiperplasia, como todas las partes del sistema reproductor. Son inducidos también por el estrógeno y dan como resultado un engrosamiento en la mucosa. Aumentan las secreciones vaginales, que se vuelven espesas y de reacción ácida. Se produce un aumento de la vascularización que ocurre en el útero y el cuello uterino, así como una disminución en el pH. Esta disminución en el pH se da para evitar las bacterias, como protección contra las bacterias. Después tenemos los ovarios, que dejan de producir óvulos durante el embarazo y estimulan la producción de hormonas hasta la semana 10 o 12 para mantener el embarazo cuando se ha producido una ovulación, ¿sí? El cuello uterino es un tejido glandular y se vuelve hiperactivo y prolifera tanto en número como en secreciones. Estas secreciones, todo esto es producido por el estrógeno y las glándulas endocervicales secretan moco denso, ¿sí? Este moco es muy adherente y se comienza a acumular acá en el cuello del útero. Se espesa y al ser espeso y pegajoso forman un tapón espeso y mucoso que sella el conducto del cuello uterino endocervical e impide el paso de bacterias, ¿sí? Este tapón, al comenzar la dilatación en el trabajo de parto, se expulsa. Bien, y acá les cuento cómo cambia de tamaño el útero. Recién las medidas que le di son de un útero normal. Un útero al finalizar el embarazo mide 36 centímetros de alto, 28 centímetros de ancho, 2,1 centímetros de espesor. En este caso se adelgaza ya que se estira, ¿sí? Y necesita espacio para las otras cosas que se encuentran en él. Y tiene un peso de 1 kilo y una capacidad de 5 litros, ¿sí? Todo esto se debe a la hipertrofia de las células diametrales preexistentes causadas por el estrógeno, ¿sí? El estrógeno produce la hipertrofia en el útero. Bien, después pasamos al sistema circulatorio. Los cambios en el sistema circulatorio son esenciales para lograr el aporte de oxígeno y de nutrientes al feto y al útero crecido, ¿sí? Tengan en cuenta que ahora la sangre va a aumentar de 30 a 50%, ya que tiene que, con esa sangre tiene que nutrir todo el organismo de la mamá y hacer crecer un nuevo organismo, ¿sí? El plasma aumenta en un 70%, el hemograma completos muestra los eritrocitos aumentan en un 32 a un 35%, cuando se controla entre las semanas 32 y 36. La hemoglobina de 11 a 12,3% por gramos decilitro, ¿sí? Este es el aumento que tiene en la sangre. El recuento de eritrocitos gestante disminuye hasta 3.750 millones, ¿sí? Y esta disminución que se da de los eritrocitos se llama anemia fisiológica, ¿sí? Ya que aumenta la cantidad de sangre, todos los componentes de la sangre comienzan a diluirse. Se da por hemodilución, ¿sí? Para prevenir esta patología, a las embarazadas se le administran diariamente de 60 a 80 miligramos de hierro por vía oral para prevenirlo. Bueno, pasamos a el corazón. Dijimos que bombea 50% más de sangre, ya que aumenta la cantidad de sangre en la mujer.
por minuto bombea 50% más de sangre, ¿sí? Las palpitaciones son normales en el primer trimestre, ya que el cuerpo se está adaptando a la nueva situación de embarazo, ¿sí? Anatómicamente el corazón sufre un desplazamiento hacia arriba y hacia la izquierda a medida que avanza el embarazo por elevación del diafragma, que es desplazado por el útero, que aumenta de tamaño, ¿sí? Después tenemos la presión arterial. Por lo general aumenta la presión arterial, ya que también aumenta la cantidad de sangre, ¿sí? Los límites superiores normales son de 140/90. Los cambios en la circulación son principalmente cuando el útero ya comienza a crecer. El útero crecido comprime las venas ilíacas, la vena cava inferior e incluso la aorta abdominal, ¿sí? La compresión del útero grávido aumenta la presión venosa en los miembros inferiores y en los órganos pélvicos, por lo que se forman y aumentan las varices en las piernas y en las válvulas. También esta compresión ayuda a la producción de hemorroides. La frecuencia cardíaca aumenta aproximadamente un 32%, ¿sí? Ahí está, de 15 a 20 latidos por minuto o un poco más. Bien, después tenemos el aparato respiratorio y el aparato digestivo. El aparato respiratorio, a medida que la gestación progresa, el útero ocasiona presión de manera ascendente, si comienza a elevarse, y ocasiona presión a los pulmones. Se eleva el diafragma, produce una reducción de la presión intratorácica y el volumen de los pulmones en reposo, ¿sí? No tenemos tanto volumen de oxígeno cuando los pulmones están en reposo, cuando se está embarazada. Se reduce la capacidad residual funcional de los pulmones. Aumenta la necesidad de oxígeno al haber mayor trabajo renal y mayor trabajo cardíaco, aumenta la necesidad de oxígeno. El consumo de oxígeno aumenta un total entre un 15 y un 20%. La embarazada, en el último periodo, a partir de la mitad del embarazo, comienza a cambiar la forma en que respira, ¿sí? Respira de manera más profunda y algunas veces con mayor frecuencia, ¿sí? Después tenemos el aparato digestivo. El crecimiento del útero también desplaza el intestino, el estómago. La motilidad del sistema está disminuido por acción de la progesterona. Volvemos a mencionar la progesterona. Se retarda el vaciamiento gástrico, aumenta el tiempo del tránsito intestinal. Esto contribuye al aumento de pirosis por reflujo gastroesofágico. Es cuando la mamá comienza a sentir acidez, que le quema todo. La inflamación de las encías también es un síntoma. Cialorrea, que es el aumento de saliva, secreción salival, flatulencias también, pirosis, estreñimiento a causa de la reducción de todo del tono del aparato digestivo. Bien, después tenemos el aparato urinario. Acá en la imagen pueden ver cómo cambia de un útero normal a un embarazo. El aumento del volumen renal y dilatación de los cálices de la pelvis renal y de los uréteres, ¿sí? Hay aumento. Los riñones crecen 1 centímetro, producto de la progesterona. La presión que sufre la vejiga es la causa de la poliquiuria, aumento de las misiones, y de la disuria, que son las infecciones del sistema urinario, ¿sí? Por lo general son frecuentes estas infecciones y se relacionan con la estasis de la orina. Es decir, se va a orinar y no se vacía bien, y eso queda siempre residuos de orina, y eso produce las infecciones. Relacionado con la estasis de orina y el vaciamiento inadecuado de la vejiga. La filtración glomerular está aumentada en un 30 a un 50%
porque hay aumento del volumen plasmático. Aumenta la sangre, aumenta el trabajo de la vejiga, del aparato urinario, de los riñones. Bien, después tenemos el sistema musculoesquelético. Acá también en la imagen podemos ver cómo cambia la distensión de las articulaciones durante el embarazo. Se deben a la actividad de la hormona relaxina. Acá tenemos otra hormona, la cual contribuye a la preparación de las articulaciones sacroiliacas y a la sínfisis del pubis para el parto. ¿Sí? Prepara las articulaciones para el trabajo de parto. Por el aumento del peso del útero, la mujer se inclina hacia atrás y amplía su base de sustentación para poder mantener el equilibrio, ¿sí? A medida que avanza el embarazo, la mujer se reclina y abre las piernas. Es cuando todos conocen así la caminata de pato que le dicen. Bueno, es para poder mantener el equilibrio. Después tenemos la piel, que también tiene grandes cambios. Cambia la pigmentación en diversas áreas a causa de la concentración elevada de la hormona milonóforo, que es la melanina. Se oscurecen los pezones, la aureola primaria se oscurece y aparece una aureola secundaria. Es decir, aumenta el tamaño de la aureola alrededor del pez. Aparece el cloa gravídico, que también es el oscurecimiento de las mejillas, de la frente, de la nariz. Ocasiona estrías. Aparece la línea alba en el abdomen, que es la línea, una línea oscura a la mitad del abdomen. Se oscurece toda la zona perineal y la cara interna de los muslos también. Bien, acá mi compañera mencionó también un poco, en el sistema nervioso también se producen cambios y son conocidos. Trastornos en el sueño, hipersomnia, insomnio. Por lo general, la hipersomnia se da en el principio del embarazo y el insomnio se da al final del embarazo. Neuralgias, cefaleas, odontalgias, ciática, calambres, parestesias, vértigos, lipotimias, inestabilidad, desequilibrio. Tenemos trastornos vagotónicos, que son bradicardias y arritmias respiratorias, ¿sí? Tenemos hipotensión leve y pasajera. Principalmente esta hipotensión se da en los movimientos bruscos o cuando la mujer se levanta. Trastornos digestivos, que ya vimos, acá vuelve a mencionar diarrea seguida de constipación. Se suele tener periodos de una semana que se pasa por diarrea, constipación. Y tenemos modificaciones psíquicas, que las más conocidas son el cambio de carácter, ¿sí? Ahí en las imágenes se ven. Bien, después en el metabolismo, la mayor parte de las funciones metabólicas se aceleran durante el embarazo para satisfacer las demandas del feto en crecimiento y su sistema de sostén, que sería la mamá y el útero. Bien, se da un aumento del peso, ¿sí? El aumento del peso promedio durante el embarazo normal es de 11 a 13 kilos y medio. Ocurre el aumento de 1,3 kg aproximadamente durante el primer trimestre. Esto no pasa en todas las mamás, todas las mujeres embarazadas, perdón, ya que algunas tienen mucho vómito y náusea y tienden a veces a disminuir el peso que tenían y después aumentan, sí, en el segundo y en el tercer trimestre. Pero por lo general debería aumentar 1 kilo aproximadamente en el primer trimestre. En el segundo y tercer trimestre aumenta 5,5 kilos más o menos cada trimestre. Esto se explica, acá están los pesos
tenemos el feto, 3,5 kilos más o menos, la placenta y todas las membranas anexas, 680 gramos, el líquido amniótico, 900 gramos, el útero, 1 kilo a 1,1 kg. Las mamas también aumentan y pesan, 1,360 kg. El aumento del volumen sanguíneo también hay que tenerlo en cuenta, que va de 900 a 1,800 kg aproximadamente. El resto del aumento del peso está constituido por el líquido. Tengan en cuenta que durante el embarazo se acumula muchísimo líquido en el organismo. Extravascular, es decir, por fuera de la sangre, en las células, dijimos que había mucha hipertrofia, hiperplasia, ¿sí? Se expandían, agrandaban y se multiplicaban muchas células, muchos tejidos. Entonces ahí está el líquido extravascular y también hay reserva de grasa en la mama, que esto va a servir después para la lactancia. Después tenemos el metabolismo del agua. Es una alteración química básica, es el aumento de la retención del agua. También se retiene sodio, que ayuda a la retención de líquidos. Los órganos hipertrofiados y el aumento del volumen sanguíneo de los líquidos intersticiales de la mama producen aumento de 1,5 litros, ¿sí? Es la cantidad de litros en la sangre y la sangre. Sumado a esto está el feto, está la placenta y está el líquido amniótico, que también suma en promedio otros 3,5 litros de agua. Bien, tenemos el metabolismo de los nutrientes. Acá también aparecen algunas, creo que las puse, algunas hormonas. El feto plantea mayores demandas de proteína durante la última mitad de la gestación. Duplica el peso durante las 6 a 8 últimas semanas. En los últimos 2 meses, el feto pasa a pesar el doble de lo que pesó hasta los 6 meses. Las grasas se absorben más completamente durante el embarazo. El bebé absorbe mayores grasas durante el embarazo y la mamá también. El depósito de grasa del feto se incrementa de un 2% a la mitad del embarazo a casi un 12% cuando finalice el embarazo. El exceso de nitrógeno y la lipidemia, el aumento de grasa, preparan a la mamá para la lactancia. La madre acumula nitrógeno y lípidos. Se incrementan las necesidades de carbohidratos, especialmente durante los últimos 2 trimestres. Las concentraciones de glucosa en sangre en ayunas tienden a disminuir ligeramente en un promedio de 80-85 miligramos decilitro y vuelven a niveles normales hasta el 6º mes del periodo posparto. 6 meses después del parto comienza a regularizarse lo que es la glucosa en sangre de la mamá. El metabolismo de los minerales, las demandas de hierro durante el embarazo se aceleran. Ya habíamos dicho que la mamá presenta una anemia fisiológica producto del aumento de la sangre y por lo que en este caso demanda hierro para compensar. Requiere hierro para el aumento de eritrocitos, hemoglobina, volumen sanguíneo. En la placenta ocurre la transferencia de hierro solamente en dirección hacia el feto, ¿sí? El feto también acumula eso. Aproximadamente 5 o 6 partes del hierro que acumula el hígado fetal se asimilan en el último trimestre. Antes, el bebé no puede asimilar el hierro que la mamá ha consumido porque su organismo no está preparado para eso. El hierro almacenado en el hígado fetal compensa la situación durante los primeros meses de vida. Bien, pasamos a el sistema endocrino. Es súper importante que conozcan todas las hormonas que participan en el embarazo, ¿sí? Puse acá, como ven, las separé a las hormonas según dónde se producen, ¿sí? Dónde son secretadas. En este caso tenemos tiroides, paratiroides, tenemos la hipófisis
tenemos las glándulas suprarrenales, el páncreas y la hormona placentaria. La tiroides, tenemos el embarazo, influye en el tamaño y la actividad tiroidea, la posible causa del aumento de los estrógenos circundantes produce en el organismo. El aumento de la producción de tiroides produce aumento de la actividad, aumenta el consumo de oxígeno y aumenta el metabolismo basal, ¿sí? Aumenta la forma en que el organismo procesa todo y aumenta el metabolismo basal. El metabolismo basal es la cantidad básica de energía que requiere el organismo para sustentarse, ¿sí? Una persona en cama que no hace absolutamente nada, eh, su metabolismo basal es el mínimo, ¿sí? Este metabolismo basal básico de la mujer embarazada aumenta. En el plazo de unas cuantas semanas después del parto se ha normalizado, después de 4 semanas, se ha normalizado la función de la tiroides. ¿Sí? Por lo general se suele ver en algunas embarazadas que aumenta el tamaño de la circunferencia del cuello, porque la tiroides también aumenta de tamaño. La paratiroides incrementa la concentración de hormonas secretada por la glándula paratiroides. Paratormona se llama la hormona que secreta la paratiroides, lo mismo que el tamaño de estas glándulas. Llega a su nivel más elevado entre la semana 15 y la semana 35 de gestación y se normaliza incluso en niveles por debajo de lo normal antes del parto, ¿sí? Después tenemos, bueno, la hipófisis la dejo para el final, que es como la que más tiene. Tenemos las glándulas suprarrenales. La corteza suprarrenal se hipertrofia durante el embarazo como reacción al estado de hiperestrógeno. Ya que aumenta el estrógeno, se produce una hipertrofia. Ocurre un aumento de las concentraciones del cortisol, que es la hormona encargada del metabolismo de carbohidratos y proteínas. ¿Sí? Esto se relaciona con el aumento del metabolismo basal. ¿Sí? Aumenta el metabolismo de los carbohidratos y de las proteínas. El páncreas, tenemos que incrementa la necesidad de insulina en la mujer embarazada. Hay una disminución de la glucosa en sangre, hay más sangre, tengan en cuenta eso, como ocurre con tanta rapidez que se administra la carga de insulina, tensión en los islotes de Langerhans. Trabajan más. Tenemos en la hipófisis, tenemos dividido en 3, la hipófisis anterior, hipófisis posterior y el lóbulo intermedio. En la hipófisis, el aumento del tamaño de la glándula hipófisis es mayor durante el último mes de embarazo, pero se recupera después del parto. Las hormonas gonadotrofina o folículo estimulante. Estas son, junto con la hormona luteinizante, son las que originan el embarazo, ya que la folículo estimulante actúa sobre los testículos y los ovarios y estimula el crecimiento del óvulo, y la luteinizante es la que produce la ovulación. La adenocorticotropina estimula las glándulas suprarrenales, que a su vez genera, entre muchas otras sustancias, la hormona llamada cortisol, que ya lo mencionamos. El sistema permite el control de niveles de glucosa, eritrocitos como sodio, potasio, presión arterial, respuesta al estrés, ¿sí? La tirotropina estimula las glándulas tiroides, aumenta el metabolismo basal, que ya lo dijimos, aumenta el metabolismo celular y aumenta el consumo de oxígeno. La tirotropina estimula la tiroides y la tiroide produce estos aumentos. Después tenemos la prolactina, que, como el nombre lo dice, eleva los niveles
progresivamente durante el embarazo y luego del parto, ya que es el encargado del inicio de la función lactogénica. Es que el que inicia la lactancia. Forma parte importante de la lactancia. Tenemos la hormona de crecimiento, que acá no la puse, oscurita. También estimula el crecimiento de los órganos, huesos, músculos y otros tejidos. En el lóbulo posterior tenemos la oxitocina, que actúa sobre el útero y las glándulas mamarias. Esta oxitocina entra en acción principalmente durante el trabajo de parto, ¿sí? Por lo general, cuando se induce un parto a una mamá, se le administra oxitocina, ¿sí? Porque produce contracciones uterinas en el parto. La hormona antidiurética o vasopresina, cuando decimos diurético, es líquido, ¿sí? Actúa sobre los riñones, la hormona antidiurética, en la retención de agua, vasoconstricción, hipertensión arterial. Todo esto está regulado por la hormona antidiurética. Tengan en cuenta que hay aumento de la cantidad de líquido en el organismo de una mujer embarazada. En el lóbulo intermedio, tenemos la hormona melanotropina, que es la hormona productora de melanina, y participa en lo que es la hiperpigmentación, que dijimos recién, el cloasma gravídico, la línea alba, el oscurecimiento de la vulva, de la cara interna de los muslos. Después tenemos la placenta que se ha originado en el útero, también secreta hormonas. Tenemos la primera hormona que secreta, tenemos la gonadotropina coriónica humana. Esta es la hormona que se detecta en las pruebas de embarazo, ¿sí? Primeramente secretada por los fibroblastos al principio del embarazo, mi compañera fue mencionando esto, y estimula la producción de progesterona y de estrógeno en el cuerpo del útero para conservar la gestación. Esto lo que hace es conservar la gestación hasta que se logra desarrollar de manera más completa la placenta y comienza a ocupar esa función, ¿sí? Tenemos la relaxina, que inhibe las actividades uterinas y ayuda a ablandar el cuello, ¿sí? Esta inhibe las actividades uterinas cuando se producen contracciones, ¿sí? Por lo general, durante el embarazo se producen contracciones que no son de trabajo de parto, que simplemente es como por decir el útero practicando, ¿sí? Así nos explicaba la profesora. Tenemos el lactógeno placentario humano, aumenta la lipólisis, los lípidos, aumenta la circulación de ácidos grasos libres, para el empleo metabólico celular materno, disminuye el metabolismo materno de glucosa y aminoácidos y ayuda al crecimiento de las mamas y otros tejidos. Este también tiene que ver con la lactancia, ahí como el nombre lo dice. Tenemos los estrógenos, que es secretado por el cuerpo del útero y se genera en la placenta a la sexta semana de gestación, estimula la hipertrofia y la hiperplasia del útero, para brindar un ambiente propicio para el feto en desarrollo. Además, fomenta el desarrollo de conductas, de los conductos de las mamas, ayuda en el desarrollo de los conductos mamarios para prepararlo para la lactancia, ¿sí? Después tenemos la progesterona. Si en algún momento le preguntan, ¿cuál es la principal hormona del embarazo? Progesterona, no hay otra. ¿Sí? La progesterona es la principal hormona durante el embarazo. Pueden ver todas las otras hormonas, pero la progesterona es la principal hormona que mantiene el embarazo. Las concentraciones elevadas continúan impidiendo el desprendimiento de la túnica endometrial en la forma de menstruación, previene el aborto por la contracción uterina espontánea y se encarga del desarrollo uterino y de los lóbulos de las mamas para la lactancia, ¿sí? Mantiene el embarazo y prepara las mamas. Después tenemos la prostaglandina,
son sustancias lipídicas que pueden originarse en la mayor parte de los tejidos corporales y desempeñan una función importante para el inicio del trabajo de parto. Bien, son muchas hormonas, quizá me salte alguna, pero son muchísimas hormonas. Lo importante es que tengan en cuenta estrógeno, progesterona, bueno, las hormonas placentarias, la gonadotropina también preguntan los profes, relaxina, lactógeno, las hormonas placentarias preguntan mucho. Sugiero que estudien mucho eso. Bien, después terminamos con los sistemas, los cambios. Ahora vamos a ver a nivel de laboratorio, cuando mi compañera habló de lo que sería el control prenatal, piden muchos estudios de laboratorio, ¿sí? Se va a pedir grupo sanguíneo y factor RH. Esto es necesario conocer porque el factor depende mucho de qué factor tenga también el bebé. Si son factores diferentes, puede haber algún tipo de riesgo cuando se juntan, ¿sí? Por eso es necesario conocerlo. Y hay factores RH que son más delicados que otros, que requieren mayor cuidado, ¿sí? Tenemos el hemograma completo, con recuento diferencial de glóbulos blancos, saber qué cantidad de glóbulos blancos de cada tipo hay, hematócrito y hemoglobina. Se realiza al principio del embarazo y se repite entre la semana 28 y 39. Serológico de sífilis, ¿sí? Para saber si la mamá está embarazada, anticuerpos, rubiola, toxoplasmosis, citológico, cervovaginal y cultivo para detección de Neisseria, gonorrea. Este citológico, si no me equivoco, es el colposcopía. Hemostasia, hematocrito, hemoglobina, orina completa, urocultivo, HCG. Esta es la hormona que dijimos recién, la que confirma el embarazo. Acá tenemos lo que mencioné en el sistema circulatorio. Los hematócritos aumentan, disminuyen. Estos son los valores normales. La hemoglobina también disminuye. Eritrocitos también disminuyen los valores. Glóbulos blancos, por lo general, aumentan al doble o el triple, dependiendo la mamá. Citología de cuello uterino. Acá está el examen que se pide para la sífilis. No me acuerdo qué significan las siglas, pero es el estudio para sífilis y se realiza entre estas semanas. Y también el examen de VIH. Bien, después tenemos signos y síntomas del embarazo. Creo que esto mi compañera ya lo había dicho, si no me equivoco. Bien, estos son los signos y síntomas del embarazo, ¿sí? Que se dan al comienzo del embarazo por lo general. Este se da al comienzo del embarazo, ¿sí? Son signos que son subjetivos. Modificación de las mamas, poliquiuria, nituria, síntomas simpáticos. Tenemos signos de probabilidad que aparecen por modificaciones del aparato reproductor, que se corta la menstruación, signos vulvovaginales que son percibidos por la mamá, signos uterinos, cambia el tamaño. Bien, todo esto ya lo dijo mi compañera. Y signos de certeza es cuando son de procedencia fetal, es cuando ya se tiene movimiento fetal, se conoce la frecuencia, se puede visualizar el esqueleto o se lo puede palpar al bebé. Bien, y esto, bueno, ya lo menciona mi compañera, que son las molestias durante el embarazo. Bien, no sé si alguno tiene alguna pregunta.
y no sé cómo estamos con el tiempo porque me parece que se ha hecho largo. No sé, díganme si quieren preguntar algo. ¿Alguna duda respecto a las hormonas? A lo mejor fui un poco rápido porque veo que se nos va el tiempo. Nosotros habíamos planificado la semana que viene hacer la unidad 4, la siguiente semana continuar con la unidad 4, pero me parece que tendríamos que continuar con esta unidad para que veamos lo que son los cuidados de enfermería, ¿sí? Lo que es la maniobra de Leopold, que es importante, los cálculos de la fecha probable de parto. No sé, me parece que podríamos seguir con esta unidad la semana que viene. ¿Alguno? ¿Sí dice algo? Si tienen alguna duda ahora, aunque no hayamos tocado el tema, eh, pueden hacerlos, chicos. Cosa de que si no podemos responderle ahora, lo respondemos el próximo viernes. ¿Sí? Con respecto a patologías, nosotros no hemos visto nada. El año pasado no vimos patologías. No sé si ustedes tienen alguna duda o quieren que toquemos puntualmente alguno que les resulte más complicado. Si no, bueno, continúo. Díganme, ya van a ser 2 horitas. Yo creo que estaríamos terminando. Acá Gladys dice que sí, podríamos continuar con la unidad esta, la próxima clase, y plantear las dudas, si puede ser. Sí, en todo caso, como les dije la otra vez, podrían enviarle las dudas a Micaela y ellas nos pasan a nosotros a ver qué, de resolverlas ya para la otra clase, y si hay algún punto en especial que quieran que se trate, así lo abordamos ya en la otra clase. Si no, ya estaríamos terminando. Bien. Bien. Si pueden escribir en el chat si no quieren hablar para... Sí, se hizo bastante largo. Bueno, como no Sí. quedaron Bueno. más dudas ni nadie quiere preguntar nada, le damos por finalizada entonces acá y tratamos de continuar la otra clase. Dice Gladys que a mí no me queda muy claro Sí. todo lo del app que piden a la embarazada, pero quiero ver de nuevo. En realidad, bueno, podemos verlo de nuevo, un poco más puntual el próximo viernes. Tengan en cuenta que nosotros debemos saber los valores que cambian para controlar, pero nosotros no nos encargamos de eso puntualmente, ¿sí? A lo mejor nosotros podemos tratar a la paciente en el cuidado que tiene que tener para prevenir enfermedades, ¿sí? Eh, pero lo que son estudios no los pedimos nosotros, todo lo que son estudios de laboratorio se encarga el médico. Nosotros tenemos que focalizarnos en ver factores de riesgo que tiene la mamá, cuidados, educación, ¿sí? Todo lo que es laboratorio debemos saberlo, sí, obviamente, pero no es puntualmente lo que nosotros vamos a hacer con la embarazada, ¿sí? ¿Se entiende? Lo podemos repasar el próximo viernes, más puntualmente. Sí, sí.
A ver. Sí, recuerden que hay muchas cosas que aparecen en el libro que nosotros las tenemos que saber, pero no son propias de nuestra competencia. Pero Claro, no claro. significa por eso que no la tengamos que conocer. Debemos focalizarnos más en el cuidado de la mamá, en todo su entorno y tratar de minimizar riesgos. Claro. En lo que es el control prenatal que habló mi compañera, lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta es buscar cómo podemos enseñar a la mamá, ¿sí? Nosotros en control prenatal no vamos a, como dijimos, realizar pedidos médicos ni derivaciones. Nosotros lo que hacemos es cuidar a esa mamá. Tenemos que conocer todos los cambios que se producen en el organismo para saber qué molestias puede tener, cómo podemos educar, aconsejar para que pueda sobrellevar ese embarazo. Tengan en cuenta que no es una paciente a la que nosotros podemos aplicarle cuidados como se ven en internaciones, por ejemplo. Todo lo que nosotros hacemos en control prenatal con la embarazada es para una paciente ambulatoria, o sea, dispensamos cuidados en lo que es educar a la paciente para que ella misma pueda cuidarse, ¿sí? Conocer factores de riesgo, conocer los cambios en el organismo. Eso es de nuestra competencia. Todo lo otro sí, lo tenemos que ver también para conocer y para saber en dónde estamos, ¿sí? Pero no es de nuestra competencia como profesional de enfermería. Bueno, muchísimas gracias por estar presente. Cualquier duda, la vemos la próxima clase.